Bien, son exactamente a las 18:53 en todo el territorio nacional. Seguimos haciendo Tras la Verdad aquí ya nuestro último bloque. Estamos hasta las 20 horas. Estamos transmitiendo ahora también por las redes sociales, en mi cuenta Facebook. Así que para aquellos que nos siguen, un fuerte abrazo. Bueno, quisiera hablar un poquito sobre el tema que hoy tomó gran protagonismo en todos los medios de comunicación. El tema del juez del Brasil que sacó una orden de detención contra el expresidente Horacio Cartes. Quiero ser lo más claro posible con respecto a esto, porque veo que hay muchísima confusión. Voy a tratar de ser lo más claro posible, y siempre hablando por sobre todo con toda la verdad posible, dentro del conocimiento, dentro del margen de informaciones también que estuve recibiendo a través de los medios de comunicación. Resulta que un juez de Brasil, en el caso Lava Jato, según este juez, tendría él algunos elementos que podrían habilitar un proceso de investigación para el expresidente Horacio Cartes, un proceso de investigación en el Brasil. Hablan de que supuestamente, si me preguntan qué es lo que tiene el juez en el tema Lava Jato en contra del expresidente Horacio Cartes, habla de que supuestamente Horacio Cartes le brindó ayuda a Darío Messer, cosa que es muy improbable, pero más creo que esto se sostiene por la amistad que existe entre Darío Messer y Horacio Cartes, ¿verdad? Y así está la cuestión. Y el tema es lo siguiente: si un juez en el Brasil solicita una prisión preventiva para abrir un proceso de investigación al expresidente Horacio Cartes, el tema es que Horacio Cartes, él vive en Paraguay, por lo tanto se tiene que pedir una extradición, ¿entienden? Porque aquí en Paraguay Horacio Cartes no está sindicado ni no está acusado absolutamente de nada ante la justicia paraguaya, pero un juez del Brasil solicita de que le quiere abrir un proceso investigativo. Más allá de los elementos que sean descabellados o no sean descabellados, más allá de que los elementos sean inverosímil, que no tenga el fundamento necesario como para pedir una prisión preventiva, bueno, el juez pidió una prisión preventiva o una orden de captura en todo caso, pero el tema es de que Horacio Cartes está en Paraguay, no está en Brasil.
Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que primeramente realizar una extradición. ¿Y cómo se realiza una extradición? El juez debe notificar, porque debe notificar a la policía internacional, porque la policía brasileña no tiene jurisdicción dentro de Paraguay, para llamarle a Horacio Cartes para que responda al proceso que le fue abierto por este juez del Brasil. Entonces, la Policía Internacional o la Interpol es el mecanismo. Ahora, la Interpol no recibió, hasta ahora, no recibió ninguna notificación del juez del Brasil. No recibió ninguna notificación hasta ahora. Entonces hasta ahora no, digamos que no hay nada. Si vamos a irnos por las vías legales. En caso de que el juez solicite la presencia de Horacio Cartes para abrirle un proceso de investigación en el Brasil, entonces el juez tiene que notificar a la Interpol. La Interpol, aquí en Paraguay, tiene que tener el aval, o tiene que tener el aval del dictamen de un juez. Porque la Interpol, nada más por la orden del juez del Brasil, no puede extraditarlo a nadie, no puede llevarlo, por decirlo así. No puede. Necesita la autorización, esto es muy importante, la autorización de un juez paraguayo que le dé el ok, que le diga, bueno, está bien, hay suficientes elementos según el juez brasileño, y bueno, entonces yo le doy la autorización para que el señor, en este caso el señor Horacio Cartes, pueda responder al proceso de investigación que le abrieron en el Brasil. Pero también se tiene que dar otro requisito, que es que tiene que haber entre ambos países tiene que haber un tratado de extradición, porque si no hay tratado de extradición entre los países, no se puede dar ninguna extradición. Entre Paraguay y el Brasil sí hay tratado de extradición. Bueno, lo cierto y lo concreto es que un juez brasileño, sacó una orden de, digamos, una orden de detención, una orden de detención para el expresidente Horacio Cartes, para que éste pueda responder al proceso que le abrió este juez, un proceso de investigación en el Brasil por el tema Lava Jato. El juez seguramente habrá justificado cuáles son los elementos por el cual le abrió este proceso. Ahora, este juez tiene que notificar a la Interpol, cosa que no se hizo hasta ahora, porque la policía brasileña no tiene autoridad dentro del territorio paraguayo. Por lo tanto, la Interpol es el único camino. La Interpol tiene que llegar hasta un juez paraguayo y pedirle una orden, una autorización, para que un juez paraguayo autorice, pueda estudiar la orden
del juez brasileño y pueda decir, bueno, me parece que están los elementos necesarios como para que pueda ser extraditado, o puede decir, mira acá, me parece que no hay los elementos necesarios, y entonces no se da la extradición, pero va a depender de un juez paraguayo. Ese es el camino que siempre se utiliza. No les quiero confundir, porque existe también otro camino que es la vía diplomática, que también se utiliza, en donde no se le utiliza a la Interpol, en donde el juez brasileño directamente saca una orden de detención y esto va directamente, se trabaja a nivel a nivel diplomático, digamos, se produce una extradición. El tema es lo siguiente. Horacio Cartes, para mí personalmente, si quieren que le diga, para mí personalmente la orden no tiene fundamento. La orden es descabellada. Pero es una orden de detención para abrirle un proceso. Vaya a saber por qué, pero bueno, ya lo hizo el juez. El tema es que, aunque el juez le comunique a la Interpol, y la Interpol pida autorización a un juez paraguayo para que este juez de la justicia paraguaya la extradición, considera válido los fundamentos del juez brasileño, si todos esos requisitos se dan, ni aún no se podría dar la detención o la extradición de Horacio Cartes. ¿Por qué? Por una situación muy simple. Horacio Cartes posee fueros. Posee fueros. Horacio Cartes fue electo. Horacio Cartes fue electo senador nacional por el Tribunal Superior de Justicia. Fue electo senador nacional por el pueblo paraguayo. Y fue electo y proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Entienden? Pero ¿qué pasó? A él no le permitieron jurar. ¿Por qué no le permitieron jurar? Porque decía de que él no puede jurar porque es senador, porque él es senador. Esa es la base en donde políticamente le frenaron, porque todas las instituciones legales sostenían de que Horacio Cartes tenía que jurar. Pero políticamente en el Senado no le permitieron jurar, porque había una mayoría que decía de que Horacio Cartes no puede jurar como senador activo porque él ya es senador vitalicio. Y pongámosle X, que sea senador vitalicio. El senador activo como el senador vitalicio posee fueros. Acuérdense que los fueros, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven los fueros de los senadores y de los diputados? Los fueros es una protección que tienen los legisladores para que ellos puedan hablar sin ningún tipo de temor y para que no puedan ser enjuiciados por la justicia, para que no puedan ser detenidos por la justicia por hablar de ciertas cuestiones, para que tengan esa libertad. Y Horacio Cartes, pongámosle en el caso de que él como que no se le permitió jurar como senador activo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se le permitió jurar? ¿Qué sostenían los diputados en contra de todas las instituciones paraguayas que decían de que Horacio Cartes tiene que jurar? ¿Qué decían estos senadores que resolvieron políticamente el tema? Políticamente. Decían de que no puede porque Horacio Cartes es senador vitalicio. Y el senador vitalicio tiene fueros. Acuérdense que el senador vitalicio tiene voz, pero no tiene voto. Y el fuero es para proteger
a los senadores y a los diputados de lo que ellos dicen. ¿Entienden? Para que ellos puedan tener libertad de hablar de cuestiones realmente difíciles. Para que puedan hablar. Ahora, si pueden votar o no pueden votar, porque los senadores activos pueden votar y los senadores vitalicios no pueden votar. El fuero no tiene nada que ver con el que puede votar o el que no puede votar. El fuero le protege a los senadores y a los diputados para que ellos puedan hablar. Y los senadores vitalicios tienen voz, pero no tienen voto. Entonces Horacio Cartes tiene fuero porque él sí puede hablar según la Constitución Nacional, porque tiene voz, aunque no tenga voto, si es que se le considera senador vitalicio. Entonces tiene fuero. Ahora, otro punto. ¿Por qué yo digo que tiene doble fuero? Para mi punto de vista, Horacio Cartes tiene doble fuero. ¿Por qué? Porque recién dije, en caso de que sea senador vitalicio, tiene fuero. Y me van a decir algunos, no, pero no juró como senador vitalicio. No, ¿cómo que no juró? Si no le dejaron jurar como senador, políticamente se resolvió, más allá que todas nuestras instituciones republicanas digan de que Horacio Cartes debe jurar como senador activo, porque ya fue electo y fue proclamado por todas las instituciones. Y algunos senadores fueron y machacaron nuestras instituciones y no le permitieron jurar por una cuestión política, puramente política. Y bueno, y ellos que sostenían estos senadores, Horacio Cartes no puede jurar porque es senador vitalicio. Y bueno, vamos a suponer que sea senador vitalicio. El senador vitalicio tiene fuero. El senador vitalicio tiene fuero. ¿Por qué tiene fuero? Porque el senador vitalicio tiene voz, pero no tiene voto. Y el fuero protege a los que tienen voz. El senador vitalicio puede participar de todas las sesiones del Senado. Y tiene voz. Y si habla, tiene que tener fuero para protegerlo. En caso, porque los senadores pueden hablar en contra del narcotráfico, pueden hablar de cuestiones muy peligrosas, y para eso necesitan fueros. Y los senadores vitalicios tienen voz. Por lo tanto, los senadores vitalicios, no se dejen engañar, los senadores vitalicios tienen fuero. Equivocó. Por no decir otra cosa. Porque le escuché al ex senador Zaguier. Se enredó todo también de paso. Pero vamos a suponer, ¿qué dice el artículo de la Constitución Nacional? ¿Por qué digo que tiene doble fuero? Por esta cuestión. El artículo 191, escuchen esto, el artículo 191 de nuestra Constitución Nacional dice muy claramente, ningún senador, artículo 191 de nuestra Constitución Nacional dice, ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección. Son palabras textuales de nuestra Constitución Nacional. Dice, ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección. Y Horacio Cartes fue electo y fue proclamado. Por lo tanto, según la Constitución Nacional, él no puede ser detenido porque tiene fuero. Acá no dice, en el artículo 191 no dice de que ningún senador podrá ser detenido desde el día de su juramento. No dice desde el día de su juramento, desde el día de su elección, dice, artículo 191 de nuestra Constitución. Ahora, si ustedes quieren pisotear la Constitución, ya es otra cuestión aparte, pero que no me vengan con boludeces, simplemente eso.
Por lo tanto, por el artículo 191 de la Constitución Nacional, que dice claramente que ningún senador podrá ser detenido desde el día de su elección, porque ya cuenta con fueros. Y Horacio Cartes fue electo y fue proclamado. Acá no dice desde el día de su juramento. Entonces Horacio Cartes tiene fuero, según el artículo 191. Y si le quieren poner de que él es senador vitalicio, también tiene fuero. El senador vitalicio tiene fuero, aquí y en la China. Acuérdense del caso Andrés Rodríguez, que fue senador vitalicio. Andrés Rodríguez, escuchen esto porque nadie otro le va a decir la verdad. Andrés Rodríguez, cuando fue senador vitalicio, los Estados Unidos le quisieron llevar por cargos de narcotráfico. ¿Y por qué no lo llevaron? Porque Andrés Rodríguez era senador vitalicio, tenía fuero, pejendupa. Por lo tanto, no lo pueden detener. Esa es la pura verdad. Y no creo que nadie, no quiero ser tampoco prepotente, pero me parece que esto es totalmente irrefutable lo que digo. Con mucha humildad. Hay antecedentes, lo de Andrés Rodríguez, siendo senador vitalicio. Por eso, para mi punto de vista, Horacio Cartes tiene doble disculpen la garganta, tiene doble fuero. ¿Por qué? Reitero por última vez y no voy a volver a repetir. El artículo 191 de nuestra Constitución Nacional dice literalmente, dice el artículo 191 de nuestra Constitución Nacional, dice, ningún senador podrá ser detenido desde el día de su elección. No dice desde el día de su juramento, desde el día de su elección, dice. Por lo tanto, Horacio Cartes fue electo y encima fue proclamado por nuestras instituciones de la República. No le dejaron jurar por una cuestión puramente política, que no tiene ya nada que ver con las instituciones judiciales, sino que por una cuestión puramente política partidaria. No le dejaron jurar, porque ahí pues se resuelve por los votos. ¿Y cuál fue el argumento de aquellos que no le dejaron jurar? Dijeron, no, Horacio Cartes no puede jurar porque él es senador vitalicio. Él es senador vitalicio, por lo tanto no puede jurar. Y si es senador, ellos mismos sostenían de que es senador vitalicio, por eso no podía jurar como senador activo. Y en caso de que sea senador vitalicio, tiene fuero, porque el senador vitalicio tiene voz. Aunque no tenga voto, tiene voz. Puede participar en las sesiones. Y cuando uno participa en las sesiones donde tiene voz, sí o sí la Constitución le brinda un fuero para que pueda hablar de los temas complicados sin que se le pueda procesar por esto. ¿Entienden? Así que de ambos lados Horacio Cartes tiene fuero. Y me van a decir, no es senador vitalicio. Bueno, Horacio Cartes fue electo y fue proclamado como senador activo. Y la Constitución Nacional dice que ningún senador puede ser detenido desde el día de su elección, no dice desde el día de su juramento. Y él fue electo y proclamado. Pejendú palomita. ¿Para qué uno necesita fuero para votar? Uno necesita fuero para votar. Uno necesita fuero para protegerlo, para que pueda hablar sin tener problemas, para que pueda hablar con libertad. Y el senador vitalicio tiene fueros porque
tiene voz en el Senado. ¿Qué significa eso? Que puede participar en todas las sesiones del Senado y puede hablar porque tiene voz. Solamente lo único que no puede hacer el senador vitalicio es votar. Y me quieren decir, el senador vitalicio no tiene fuero. El senador vitalicio tiene fuero, Zaguier. Tushare ya senador, ex senador creo que es Zaguier, aunque ya está viejito ya. Hay un antecedente muy fuerte que dije recién. El primer presidente de la democracia en el periodo democrático fue el general Rodríguez. Cuando el general Rodríguez dejó la presidencia, fue senador vitalicio. En ese entonces, los Estados Unidos le quisieron llevar por una cuestión, por una acusación, por una cuestión relacionada con narcotráfico. ¿Por qué no pudieron extraditarlo? Porque Andrés Rodríguez, el general Andrés Rodríguez, fue senador vitalicio al dejar la presidencia. Entonces hay un antecedente de que el senador vitalicio tiene fuero. Y es lógico que tenga fuero el senador vitalicio porque el senador vitalicio tiene voz. Y al tener voz necesita ser protegido por el fuero. El voto ya no tiene nada que ver. Y si me quieren decir, no, pero Horacio Cartes no es senador vitalicio. ¿Por qué no es senador vitalicio? Porque no juró. Ah, no juró. ¿Y acaso no estaban diciendo, no era el argumento de los senadores que no le dejaron jurar? ¿Acaso no decían que Horacio Cartes no podía jurar como senador activo porque él automáticamente era senador vitalicio? Ese fue el sostén o el argumento para no dejarlo jurar, más allá de lo que dictaban nuestras instituciones, que decían claramente de que Horacio Cartes podía jurar como senador activo, porque fue electo y fue proclamado y fue habilitado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Es decir, que para mi humilde punto de vista tiene fuero, no es un doble fuero, pero de ambos lados tiene fuero. Porque el artículo 191, reitero por última vez, el artículo 191 dice claramente que ningún senador podrá ser detenido desde el día de su elección. Y Horacio Cartes fue electo y fue proclamado. La Constitución Nacional es clara. Literalmente dice, ningún senador podrá ser detenido desde el día de su elección. No dice desde el día de su juramento, desde el día de su elección. Y Horacio Cartes fue electo y encima fue proclamado. Y no le dejaron jurar por una infame cuestión política, que no tenía ya nada que ver con lo que dictaron nuestras sagradas instituciones del Paraguay. Así que si él es senador vitalicio, tiene fuero. Y si él es senador activo, también tiene fuero. Así que, si vamos a irnos por la legalidad, por la legalidad de lo que dice nuestra Constitución Nacional, él no puede ser detenido ni aquí, ni por la justicia de Brasil, ni por la justicia del Congo. ¿Entienden? Esa es la forma que yo veo. Y yo creo que estoy en lo correcto. Yo les digo que lean el artículo 191 de nuestra Constitución Nacional. Simplemente eso. Por eso es de que aquí Calega Laverna resalta esto. El senador Calega Laverna dice, dice en el diario Hoy, el senador colorado Juan Carlos Galaverna resaltó que el expresidente Horacio Cartes posee fueros desde que fue electo y proclamado senador. El mismo argumento que dicta la Constitución Nacional utiliza Calega Laverna.
En charla con Radio 1000 AM, el senador oficialista Calega Laverna manifestó que el presidente Horacio Cartes dice que como amigo del presidente Horacio Cartes lamenta la situación en que se ve envuelto ante el pedido de la justicia brasileña de apresarlo. Horacio Cartes tiene fuero en el Paraguay. Le recuerdo eso al fiscal brasileño, dice Galaverna. No importa que haya jurado o no, lo que estaba diciendo recién. Horacio Cartes es senador vitalicio y tiene fueros. El ciudadano electo senador adquiere fueros desde el día de su elección y proclamación, como dice la Constitución. La Constitución lo dice desde el día de su juramento. El señor Horacio Cartes fue electo y proclamado. Es irrefutable esto, gente. Cualquier cosa que se haga va a ser por encima y violando nuestra Constitución Nacional. ¿Entienden? Porque aquí yo voy a decir la verdad. Y hablo con la Constitución. Sigo leyendo esto también, de lo que dice Galaverna. El legislador Galaverna manifestó que en el oficialismo no evaluaron qué hacer ante algún pedido de desafuero, pero recordó que para ello se requerirán 30 votos en la Cámara Alta. Es cierto, si le quieren extraditar a Horacio Cartes, primero tienen que desaforarlo, y para desaforarlo se necesitan de los 40 votos que se tienen en el Senado, se necesitan 30 votos para desaforarlo. ¿Entienden? Y una vez que le desafueren, ahí sí podría proceder a la extradición. ¿Qué dice Calega Laverna? Estoy tratando de persuadir a mis compañeros para manejar con serenidad y prudencia el tema, mencionó en otro momento. Mientras que afirmó que el mandatario Mario Abdo Benítez no tiene injerencia alguna en la decisión de la justicia del Brasil y reconoció que Cartes es un actor financiero muy importante del país, por lo que el gobierno no puede dejar de evaluar la situación. Alguien me dijo, Papilo, pero esto se puede manejar no solamente a través de la Interpol. El juez del Brasil le notifica a la Interpol pide la autorización de un juez paraguayo y entonces se puede proceder a la extradición. No. Primero se le tiene que desaforar, porque Horacio Cartes tiene fuero. Y me estaban diciendo, pero también, Papilo, hay otro camino, me dice. Sin el tema de la Interpol, el juez del Brasil directamente trata con el tema, trata esto diplomáticamente entre los dos países y pueden proceder a la extradición. Cuando estamos hablando diplomáticamente, creo que estamos hablando del tema de Cancillería y cuestiones demás. Sí, puede, pero el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no puede pasar sobre la Constitución Nacional. Primero tiene que ser desaforado Horacio Cartes. ¿Entienden? Y Horacio Cartes tiene fuero. Y es irrefutable, esto tiene fuero. Esto que yo digo, quiero que levante, que alguien pueda levantar. Porque yo hablo con la Constitución. Y cualquier cosa que pueda llegar a pasar va a ser al margen de nuestras leyes y de nuestra Constitución. Va a ser simplemente a lo mbareté y violando la Constitución si es que llega a pasar algo.
Creo que fui bastante claro. ¿Mm? Bastante claro creo que fui con respecto a esto. Ahora quiero leer otra información del diario La Nación, de último momento, hace aproximadamente una hora. Bueno, voy a ver si no se actualizó ya esto. Voy a abrir un poquito el diario La Nación. Bueno. Dice lo siguiente: para defensa de Cartes no existen fundamentos para solicitar su prisión. ¿Mm? La defensa del expresidente de la República, Horacio Cartes, esto está en el diario La Nación. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa nuevamente con el internet? No puedo abrir acá. Bueno. Dice: la defensa del expresidente de la República, la defensa legal del presidente de la República, Horacio Cartes, rechaza los fundamentos de la orden de detención contra el exmandatario, al tiempo de anunciar que presentarán en Brasil un habeas corpus para revertir la medida cautelar. Un habeas corpus es el último elemento para que el último elemento vital para que se respeten los derechos constitucionales de una persona. Según los abogados de Cartes, no existen elementos para un momento procesal, alegando que carece de decisión del juez brasileño. En primer término, carece de fundamento lo que fue dictado por el juez, aseguró Pedro Velar, defensor legal de Horacio Cartes. Indicó además que sus colegas brasileños ya solicitaron los fundamentos del juez Marcelo Bretas. Así se llama el juez. Marcelo Bretas. Indicó además que sus colegas brasileños ya solicitaron los fundamentos del juez Marcelo Bretas para decretar la prisión y presentarán un recurso de habeas corpus el próximo jueves con el objetivo de rever la decisión. Con respecto al fuero que tiene el exmandatario, Ovelar dijo que la Constitución en su artículo 189 es bastante clara, teniendo en cuenta que establece que los expresidentes son senadores vitalicios. Entonces ya no hay mucha discusión con respecto a ese tema. Asimismo sostiene que en la orden de captura en ningún momento establece nexos entre Cartes y Messer. Pareciera condenar simplemente la amistad entre ambos, que realmente un hecho, más que realmente exista un hecho relevante. Sostuvo también que en su momento van a defender al exmandatario y van a aclarar toda la situación, alegando que ellos no tienen más de lo que tienen ahí y que el juez se equivocó en dictar prisión preventiva. Además que tampoco existe una orden del juez que dicta la prisión de Horacio Cartes remitida a la Interpol. Lo que dije recién, no existe ninguna orden del juez tampoco a la Interpol. Dice: para ordenar el relato ellos hacen mención, bueno, creo que es bastante claro esta cuestión. Dice: los abogados de Horacio Cartes, Pedro Velar y Carlos Palacios, brindaron una conferencia de prensa donde dieron detalles del caso del expresidente de la República, Horacio Cartes. Aquí tengo la conferencia de prensa. Vamos a compartir un poquito el audio. Este es un video, pero por lo menos el audio vamos a pasarlo. Marcial, si me podés habilitar, aquí ya tengo en la computadora. Ahí va. Vamos a ver si nos abre.
Ahí está, ahí va. Carlos Palacio y Pedro Ovelar, defensores legales del expresidente Horacio Cartes. Estos fueron lo que dijeron en la conferencia de prensa. En esta conferencia de prensa me presento, mi nombre es Carlos Palacios, soy el abogado Carlos Palacios de Cartes. Esta mañana, al despertarnos, nos encontramos con esta información publicada por el periódico El Globo de Brasil, que da cuenta de la existencia de un proceso que sería un desdoblamiento de la causa del Lavallato, y de la existencia de una medida cautelar de prisión preventiva decretada contra el señor Horacio Cartes. Tan pronto como tomamos información de esta noticia, nos hemos reunido con el señor Horacio Cartes para explicarle la existencia de esta causa, y como soy abogado he recibido las instrucciones del señor Cartes de ponernos en contacto de forma inmediata con colegas del Brasil especializados en derecho penal, y también con colegas paraguayos que pudiesen actuar de forma coordinada con los profesionales brasileños. En primer lugar, para la causa, porque como les dije al principio, la información nos llegó a todos por el medio de prensa del jornal El Globo de Brasil, y a partir de esa información, entonces nuestra tarea como abogados es tomar conocimiento de forma directa y personal de la causa a través de abogados en esa jurisdicción. Entonces, en ese sentido, esta mañana hemos contactado con un estudio a cargo del doctor Jacinto Coutinho, que es un prestigioso abogado penalista y profesor de Derecho Penal de la ciudad de Curitiba, quien inmediatamente fue trasladado a Río de Janeiro, que es la sede donde radica esta causa, para pedir intervención en el juicio, solicitar copias y de ese modo poder interiorizarse de la acusación, de la resolución judicial y de esta medida cautelar que fue decretada contra el señor Cartes. Acá, localmente, la decisión que hemos tomado es pedir la asistencia al doctor Pedro Ovelar, que está acá conmigo en esta conferencia de prensa, un prestigioso abogado penalista que le va a dar el soporte al equipo brasilero, también para poder ayudar con él en la defensa del señor Cartes y todas las implicancias que esta causa puede eventualmente tener acá en el territorio paraguayo. Entonces, hecha, digamos, que esa declaración preliminar, yo le quiero solicitar acá a mi colega, el doctor Pedro Velar, que dé las primeras informaciones preliminares sobre las informaciones que hasta esta hora hemos recibido de los colegas brasileños con respecto al contenido de esta causa, de los fundamentos en que se apoya la resolución del juez y la estrategia que seguramente se va a empezar a implementar para lograr revertir esta resolución en el más breve tiempo posible. Así que, dichas estas palabras, le cedo entonces la palabra al doctor Ovelar. abogado Pedro Ovelar. Sí. Muchas gracias, doctor Palacios, y gracias a los señores periodistas por concurrir esta tarde. Efectivamente, al tomar conocimiento de lo publicado por los medios de prensa, se ha entrado en contacto con los colegas penalistas de la ciudad de Curitiba, y estos se trasladaron inmediatamente hasta Río de Janeiro, donde han obtenido copias de los fundamentos dados por el juez para decretar la prisión de varios ciudadanos paraguayos y brasileños. En primer término, debo afirmar que carece de fundamento la decisión del juez. No existe mérito alguno que satisfaga cualquier decisión de esta naturaleza. En efecto, el día jueves, porque mañana es feriado en la ciudad de Río de Janeiro, estará presentando un recurso de habeas corpus para que el Supremo Tribunal revierta esta decisión. De cualquier manera, con ello, ya el señor expresidente Horacio Cartes se encuentra a disposición de la justicia brasileña a través de sus representantes legales, y una vez que llegue alguna información oficial, que hasta ahora no la tenemos, también estará a disposición de la justicia paraguaya para poder aclarar todo lo que tenga que ser aclarado y hacer la defensa correspondiente.
y que si tienen alguna pregunta respecto al procedimiento, ¿por qué no hay métodos suficientes? Porque los hechos afirmados por el Ministerio Público de Brasil, hasta donde hemos tenido acceso, realmente no enervan ninguna disposición de orden legal, tanto en Brasil como en Paraguay. Esto es afirmado por nuestros colegas brasileños y también en el aspecto del derecho local encontramos que es de la misma manera. Eso causal acá eso. Yo creo que tendrían que probar los miembros del Ministerio Público de Brasil, porque se basan todo en conjeturas, en posiciones y fundamentos. Realmente no encontramos que haya mérito, y en el momento procesal vamos a aprobar esas circunstancias. La situación de Horacio Cartes, que es el presidente, el tema de la senaduría, específicamente, y los fueros. La Constitución Nacional, en el artículo 189, establece que los expresidentes electos constitucionalmente y que no fueran sometidos a juicio político y destituidos del cargo son senadores vitalicios. Entonces no hay mucha discusión respecto a ese tema. Profusa opinión de grandes juristas dicen que no, y yo opino lo mismo. No se señala la relación sucinta y no se describen los hechos por los cuales el presidente es nombrado en esta causa. Existe mención, pero en ningún momento se establece el nexo directo entre el expresidente y el señor Darío Messer. Pareciera más que condenan la amistad que verdaderamente un hecho jurídicamente relevante. Eso surge de la resolución del juez en Brasil. ¿Con qué objetivo va a ser presentado? Para que se anule la orden de prisión dictada por el juez de Río de Janeiro. Por la información que tenemos, tampoco existe una orden del juez a Interpol de incluir al expresidente Horacio Cartes en la lista de a ser detenidos con código rojo. Hace una relación de todas las personas que van a tener orden de prisión, cuál sería el vínculo directo e indirecto con el señor Messer, y posteriormente toma la decisión de decretar la prisión para algunos, órdenes de allanamiento para otros, y nada más que eso. Ahí se hace mención en algún aspecto, pero tampoco queda claro cuál es la calificación jurídica que se le atribuye directamente a la conducta del señor Horacio Cartes. ¿Solo está en el territorio brasileño no existe el código rojo? Y entendemos que sí, porque al no expresar el juez definitivamente no hay una orden de captura internacional. ¿Qué podemos mencionar a Horacio Cartes en esta documentación? De que un tercero le había pedido a otro tercero y tercera para pedirle un préstamo para asistencia jurídica al expresidente Horacio Cartes. Efectivamente. Los elementos que debe aceptarse, digamos, para esta intermediación, esas terceras personas, según todavía no tenemos confirmado de dónde sacan esa información, dicen que un tercero le pide a otro tercero y que estos pedirían al señor Horacio Cartes un préstamo de 500.000 para asistencia jurídica. Pero usted cree que ustedes tenían la sanidad de hoy que se metió en Brasil y no había mencionado a Horacio Cartes? No tengo idea. No sé. Y en el doctor, el procurador señaló al expresidente como el principal protector de este grupo mafioso. Sí, para ordenar el relato ellos hacen una mención de lo que es el brazo político, el brazo financiero, económico, y otro brazo que sería el logístico o de movimentación del dinero. Pero en ningún momento se estableció dentro de todo lo resuelto por el juez de qué manera, en qué forma, quién dirige la organización, de qué manera se vinculan unos con otros.
¿por qué pide dinero o pediría dinero prestado a un tercero que él es parte de la organización? Se entendería que había dinero de toda la organización, pero por eso no tiene lógica lo que el Ministerio Público presenta ante el juez y lo que el juez acoge favorablemente, porque con certeza el Tribunal Superior va a revocar, darle la habeas corpus. Si así no fuera, por otras cuestiones, estamos seguros que aquí en Paraguay nosotros vamos a deshacer cualquier tipo de pretensión de parte de Brasil de afirmar que esto es cierto. El presidente está tranquilo, está sereno, tenemos instrucciones de no de trabar absolutamente nada, sino de hacer una defensa jurídica sobre hechos y aplicando la Constitución Nacional y las leyes. Él está en Asunción y aguardando cualquier tipo de indicación de parte nuestra para proceder como corresponde. ¿Cómo habla de primero que nada, porque estos hechos afirmados en la denuncia no existen, no son como están señalados ahí, están absolutamente tergiversados, no hay un nexo causal entre lo que ahí se afirma y la conducta de mi defendido. Y respecto al aspecto político, lógicamente va a tener, porque estamos hablando de un expresidente de la República, y consideramos que por su carácter de tal, el Paraguay debe ser bastante celoso de la aplicación de las normas y no caer en una resolución como esta absolutamente infundada. Por eso, en su momento vamos a defender y vamos a aclarar todo lo que tengamos que hacer a su relación. Estoy bien informado acerca de la situación. Yo creo que no tienen más que lo que pusieron ahí, y el juez entiendo que se equivocó al dictar esta orden de prisión. Ni siquiera inversiones, porque en ningún momento lo vinculan que el señor Horacio Cartes se haya comunicado con A, B o C personas. Dice que terceros hablan de que hablarían con él, pero en ningún momento se confirma que existió tal conversación ni que existió un préstamo de dinero para hacer frente a sus necesidades jurídicas, de defensa jurídica, y nada más que sobre esa base, porque son amigos, y hace referencia a ese hecho, es que lo vinculan dentro de una organización criminal que se dedica a lavar dinero, se dedica a evadir divisas, y no realiza un nexo causal entre su conducta y esos derechos que afirma. ¿Quién le prestó ese dinero al señor Besson? ¿Le prestó esa plata? Yo puedo afirmar que no hubo tal situación y que nos encargaremos de defender la posición internacional. Esta parte que apareció en todos los medios, entonces no llegó hasta el expresidente. Voy a investigar, no puedo responderle qué carta, de qué carta se refiere, ni si llegó o no, si no llegó. No he conversado con el presidente sobre este hecho. Bueno, habilitando. Bueno, es largo. Quien habló fue el doctor Pedro Vilar, defensor legal del expresidente Horacio Cartes. Van a colaborar con la justicia brasileña porque no hay absolutamente nada que ocultar. Los elementos que con el cual fundamentó la orden de prisión del juez hacia Horacio Cartes no tienen fundamentos, por lo tanto se va a demostrar, eso es lo que dice el defensor legal de Horacio Cartes, van a demostrar de que no hay ningún tipo de fundamento para pedir una prisión o una prisión preventiva en todo caso. Y aparte de eso, aunque hayan fundamentos, primero tienen que desaforarlo a Horacio Cartes.
¿O vamos a quemar nuestra Constitución? Pregunto. Aquí se maneja con mucha tranquilidad. La orden del juez existe, la orden de prisión, pero el juez simplemente sacó una orden de prisión preventiva bajo argumentos nada sólidos, basados simplemente en especulaciones, no en pruebas. El juez Marcelo Bretas del Brasil, así se llama, Marcelo Bretas. Por lo tanto, desde aquí van a demostrar, van a enviar todos los elementos que demuestren de que lo que afirma el juez no tiene razón de ser, no tienen fundamentos. Eso es. Pero esta orden les quiero volver a explicar, orden de extradición y demás hierba, para ello, para que se haga una orden de extradición, el juez tiene que remitir esta orden a la Interpol, a la Policía Internacional. El juez no remitió ninguna orden, a la Interpol. La Interpol no tiene absolutamente nada. Por lo tanto, seguramente yo digo, no van a enviar ninguna orden de extradición vía Interpol porque saben de que el expresidente tiene fuero y de que la extradición no va a ser posible. Yo entiendo de ese lado. Porque si el presidente de la República, algunos dicen, es senador vitalicio. El senador vitalicio tiene fuero. Si es senador vitalicio, tiene fuero. El fuero se le brinda a los que hablan. Reitero esto por último, no quiero ser muy repetitivo. El fuero es un escudo legal que tienen los senadores y los diputados para que puedan hablar con libertad sin la posibilidad de ser procesados por ello. Y si el senador vitalicio puede hablar, aunque no tenga voto, sí puede hablar, por lo tanto el senador vitalicio al poder hablar ya tiene que tener el fuero. Es más, el senador vitalicio tiene fuero, así como se sabe bien. Y si algunos quieren sostener en alguna locura, algunos quieren sostener de que Horacio Cartes no es senador vitalicio. Entonces yo les digo que el artículo 191 de nuestra Constitución Nacional, reitero esto, busquen artículo 191 de nuestra Constitución Nacional, que dice explícitamente, literalmente, dice, ningún senador podrá ser detenido desde el día de su elección, desde el día que fue electo. Y Horacio Cartes fue electo. Y no solamente electo, fue proclamado por nuestras instituciones. Entonces, ¿qué dice? Desde el día que él fue electo y proclamado, él ya poseía el fuero. Porque nuestra Constitución no dice que el senador posee fuero una vez que jure. No dice nuestra Constitución. Artículo 191. Ningún senador podrá ser detenido desde el día de su elección. Y Horacio Cartes proclamado. No dice desde el día de su juramento, no. Desde el día de su elección y proclamación. Así que busquen del lado que busquen a los enemigos de Horacio Cartes, busquen del lado que busquen, de todos lados él tiene fuero. De todos lados, de donde le busquen tiene fuero. Por eso, evidentemente, yo entiendo de que el juez brasileño Marcelo Bretas
no dio ni una orden de extradición a la Interpol. ¿Por qué no habrá dado? Yo digo, porque él debe manejar de que Horacio Cartes tiene fuero. Acá lo que pero sí sacó una orden de prisión preventiva. Es bastante descabellado esto y con fundamentos descabellados. ¿Cómo le va a sacar una orden de prisión preventiva a una persona que tiene fueros? No se puede. Pero sin embargo, desde aquí se va a estar colaborando con la justicia brasileña, enviando todos los elementos que demuestren de que la orden es totalmente infundada. Es una orden total, se va a demostrar de que es una orden infundada. Y también se va a acudir a un habeas corpus para poder apelar de esta manera la orden del juez brasileño. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Creo que les di todos los elementos para manejar. Y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, si vamos a regirnos por lo que dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Esto no tendría mucho por qué durar, ni mucha razón de ser, pero bueno, igual vamos a estar dando seguimiento en los próximos días. Ojalá que esto pronto vuelva a la normalidad y que se acabe esta intentona de violentar nuestra Constitución Nacional por parte del gobierno brasileño. ¿Ah? Así nomás. Bueno, son exactamente las 19:54, nos tenemos que ir. Discúlpenme por ser muy reiterativo, pero a veces es necesario. Será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias, Marcial, desde Control Central. Muchísimas gracias también a Damián Jiménez de edición de videos. Y será hasta el día de mañana. Que tengan todos ustedes un excelente resto de jornada. Esto fue Tras la Verdad, aquí por la 106.9 Pilar FM. Chao.